Seguimos en la mira como les anunciamos. Valentina Jiménez. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Todo bien? Buenas noches para todos. Bueno, Vale, llegamos a 8 mujeres muertas, mujeres embarazadas, ¿verdad? Se habla de que están la mitad, estarían vacunadas, es la estimación que se hace, ¿verdad? Bueno, en realidad, a ver, hay que separar los tantos. Hay un porcentaje grande de embarazadas que ahora ha logrado acceder a tener una fecha o a que se la prioricen, y hay un 40% aproximadamente que no se ha registrado para vacunarse. Pero para llegar a este escenario en el que las embarazadas fueron priorizadas, pasaron unos cuantos meses y bastante agua bajo el puente, y como se dice, y fueron meses que vale la pena repasar a continuación, Gabriel, si te parece, en una cronología, porque lo cierto es que 8 mujeres que mueren con diagnóstico de COVID-19, tanto que se contagian sobre el final como que mueren o fallecen luego de dar a luz en circunstancias de cesáreas también que debieron adelantarse, y con todo lo que eso implica incluso para bebés más prematuros. Bueno, habla de que algo está pasando en Uruguay con la mortalidad materna asociada al COVID que vale la pena profundizar. Y si les parece, para comenzar, vamos a repasar algunos de los casos, porque vale la pena entender que se trata de casos de mujeres que no es que eran con comorbilidades, por ejemplo. Hay muchachas jóvenes sin comorbilidades, sanas, que fallecieron. Estamos viendo en pantalla algunos de los tantos titulares que se sucedieron en el último mes y medio, 2. Por ejemplo, la muerte número 8 que se reportó, la octava que se reportó, ocurrió en la ciudad de Melo. Era una paciente de 32 años, sana, sin comorbilidades, se contagió sobre el final del embarazo, le hicieron una cesárea de urgencia porque se le empezó a complicar su cuadro. El bebé nació y está en buenas condiciones de salud, pero bueno, la mamá se agravó su situación por el factor respiratorio que se le empezó a complicar, pasó a CTI, finalmente falleció. Una situación similar fue la reportada número 6 en esta última seguidilla. Se le hizo una cesárea también de urgencia, el bebé nació bien, pero bueno, después la situación se le complicó. Hay algún otro caso, como por ejemplo el de una mujer de 29 años en Durazno que tenía diagnóstico de COVID y fallece finalmente por una preeclampsia. En ese caso no fallece por COVID, pero sí se está al estudio de, bueno, qué incidencia está teniendo el COVID-19 entonces en los embarazos. Las edades, ¿no? Y las 29, 32 muy años, jóvenes, ¿no? Chiquilinas muy jóvenes que terminan de esta manera realmente en Uruguay, que veníamos con unas tasas de mortalidad materna muy bajas, realmente impacta muchísimo. ¿Y por qué cambió tanto desde aquel principio en el que no se vacunaban las embarazadas? Bueno, en realidad cuando uno pregunta un poco qué es lo que pasa, el nuevo jugador que llegó a cambiar las reglas de juegos es la variante P1 brasileña. Eso es lo que hay cierta coincidencia, digamos, Gabriel, de que eso cambió las reglas de juegos, que es un nuevo jugador que se transmite mucho más, que es mucho más contagioso, y que, bueno, cambió porque al principio las embarazadas no estaban como un factor de riesgo fundamental, y sin embargo ahora sí. Y Gaby, si te parece, vamos a hacer una cronología de los últimos meses. Dale. De lo que ha ocurrido con estas idas y vueltas que ha tenido la recomendación respecto a las embarazadas. Y ahí podemos ver el 12 de abril, antes que nada, el 22 de marzo se detecta que la cepa P1 está en Uruguay. El 12 de abril, la Sociedad de Ginecología sacó un comunicado en el que le pidió a las embarazadas que se vacunen, dada la nueva evidencia. Hasta el 12 de abril en Uruguay nadie estaba recomendándole a las embarazadas que se vacunaran. El plan de vacunación había empezado el 1 de marzo, vos recordás. Y bueno, había mucha duda respecto a si hacía bien o no hacía bien a una embarazada vacunarse. Bueno, pero el 12 de abril, con evidencia internacional, la sociedad que reúne a los ginecólogos le recomendó a las embarazadas que lo hicieran. Pero ¿qué pasaba? Las embarazadas todavía no tenían una recomendación de la autoridad sanitaria para vacunarse. Entonces, de repente, el ginecólogo les decía, sí, anótense, vayan y anótense para lograr tener una vacuna, y no era tan fácil porque no eran priorizadas. Claro. Y hay que saber que todos los que hemos pasado por un embarazo, sobre todo en el último trimestre, cada semana cuenta, y la ansiedad que provoca que te diga tu ginecólogo que es mejor que te vacunes y que no puedas vacunarte, bueno, eso generó, hablé con varias que pasaron por esa situación, generó obviamente bastante estrés. No fue hasta el 29 de abril que Uruguay, el Ministerio de Salud Pública, ahí sí recomienda
vacunar a las embarazadas. También es cierto que la evidencia internacional ha ido cambiando minuto a minuto, que está la Comisión de Vacunación también, que a pedido del Ministerio de Salud Pública estudia y analiza los casos y es la que termina de dar el ok para la vacunación. Bueno, pasó entonces del 12 de abril, que lo recomendaron los ginecólogos, al 29 de abril pasaron varias semanas. Para ese entonces ya se empezaba a acumular evidencia y también ya habían habido algunas muertes maternas. Eso es bien importante. Pero una semana después, ya el 5 de mayo, ahí... Exactamente, como estamos viendo en la línea de tiempo, bueno, ahí se anuncia que se prioriza a las embarazadas. Ahí se anuncia que se prioriza al grupo de embarazadas, pero ahí empieza la burocracia y se empieza a recopilar toda la información de todas las embarazadas que hay en Uruguay, que en realidad es una información que debería estar muy fácil porque por la meta 1 del sistema de salud todos los prestadores tienen que hacerle un seguimiento a las embarazadas, pero bueno, tenían que pasarle con fecha de, con nombre y con cédula de identidad, etcétera, para que se las pudiera incluir en el sistema de agenda. Y ahí es que se habilita a que se las priorice. Pero ¿qué pasó? Hay algunas que de repente habían logrado conseguir una fecha y después cuando llegaban a esa fecha tuvieron algunas dificultades para que le reconociera el sistema, si es que se habían anotado antes, que les dieran Pfizer, que es con lo que se está recomendando vacunar a las embarazadas y no Sinovac. Esas cosas también pasaron en todas estas semanas y bueno, recién llegamos a el 11 de junio. 11 de junio sobre hace poquito nada más, en que se abre un vacunatorio libre. Lo que quería hacer con este recorrido por esta línea de tiempo es ver todo el tiempo que pasó y en todo el tiempo en el que se fueron acumulando estas muertes maternas. Y en el medio de eso, bueno, la angustia y la ansiedad que le provoca a una embarazada, obviamente, ver que hay casos de fallecimientos de personas jóvenes y sanas que están embarazadas. Después está lo que hablábamos al comienzo, que es el 40% que todavía no se ha registrado pese a que puede, porque recordemos que para que el sistema las priorice, como cualquier otro ciudadano, tienen que ir y registrarse y en cuanto se registran en el plan de vacunación, ahí sí se les asigna un cupo para que se vayan a vacunar con Pfizer. Y bueno, la contundencia de estas cifras y de todo esto que está sucediendo, como yo les decía al comienzo, tiene que ver, dicen, con la cepa P1 y por eso me parecía muy importante para presentar este tema, contarles lo que está pasando en Brasil, que es otro país en el que la cepa P1 es prioritaria, predominante, como dicen los científicos. De hecho, ¿no? Ahí surgió, exactamente. Lo cual, esto que les voy a contar ahora no quiere decir que sea lo mismo que pueda replicarse en Uruguay, porque los sistemas de salud son distintos, porque los controles son distintos, pero hay que saber también qué es lo que está pasando del otro lado. Un informe que hizo el diario The Wall Street Journal, en base a información oficial, recopiló que más de 100 mujeres embarazadas mueren por COVID-19 por mes, y eso es más que el doble que la cifra de mortalidad que había antes de la pandemia. Esto es en Brasil. De las 1000 muertes que hasta hace algunas semanas, muertes maternas que tenía la OPS contabilizadas en todas las Américas, unas 800 se dieron en Brasil solamente y al menos 579 bebés de menos de un año han muerto en Brasil. Se habrá que tener entonces cuidado con esta cepa que claramente es mucho más contagiosa y más peligrosa también para esta situación, ¿no? Sí, me llamó también la atención el otro día la cifra de niños muertos en Brasil. También. Es impresionante. También. Bueno, pero también porque, bueno, en este escenario, ahora lo podemos profundizar más, pero este escenario también deja una situación delicada también a niños prematuros, por ejemplo. Sí. Bueno, hay un montón de preguntas que podemos hacernos sobre esto y estamos en contacto con el doctor Leonel Brioso, grado 5 en ginecología de la Facultad de Medicina, jefe de maternidad del Hospital Pereira Rosell, ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública por el Frente Amplio durante el gobierno del Frente. Doctor, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bien, esto, como decía Valentina, la cepa P1 fue, digamos, la que marcó un cambio en el tema de las embarazadas. Coincidieron dos fenómenos que se dieron sucesivamente. Por un lado, la cepa P1, Uruguay se comportó lamentablemente como el estado más al sur de Brasil y demoró un poco en llegar, pero llegó
y rápidamente fue la cepa predominante en todo el país. Los estudios de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur así lo certifican con más del 90% de prevalencia, y concomitantemente no podemos olvidar que estamos en el país con la mayor circulación viral del mundo, con el mayor índice de contagios y de muertes. Es decir, que se generaron los dos fenómenos, claro, casi simultáneamente: la emergencia de la P1 y el crecimiento exponencial. Y las mujeres embarazadas están expuestas a esa doble situación, y evidentemente, como habitantes de nuestro país, están expuestas a la infección grave en una proporción y eventualmente a la muerte. Creo que ahí tenemos que centrar el eje de esta situación terrible que hemos tratado de denominar como la emergencia dentro de la emergencia, como para poder sensibilizar a la opinión pública y a las autoridades sobre la gravedad que tiene esta situación. Brioso, ¿qué pasa en el cuerpo de una embarazada justamente por estar embarazada que hace que el virus pueda atacar con esta contundencia? ¿Hay un factor especial justamente por la condición de embarazada que hace que tengan una posibilidad de mortalidad de estas características, más allá de que sean jóvenes o sanas? Como tiene la intro, que con atención, en realidad los primeros reportes que surgieron de China con las primeras variantes del virus no demostraban que hubiera una vulnerabilidad mayor de la embarazada. Y fue con las variantes más peligrosas, las cepas más peligrosas del virus, que se comenzó a ver un aumento de las infecciones graves y la muerte. Se está estudiando y no tenemos una respuesta definitiva, pero hay algunos elementos que sí son importantes plantear. Aquellos embarazos con comorbilidades desde el punto de vista biológico tienen más riesgo, igual que la población general. Me refiero a obesidad, diabetes, hipertensión arterial, tienen más riesgo de afecciones graves si se contagian. Lo segundo es la vulnerabilidad psicológica. Las situaciones de estrés, abuso, violencia, también generan una reacción disminuida de nuestro sistema inmune que hace que seamos más, de alguna manera, propensos a las infecciones y a las infecciones graves. Y el otro elemento que es unánime en todos los estudios que ha habido a lo largo y ancho del planeta es la vulnerabilidad social, es decir, las situaciones de vulneración de derechos desde el punto de vista socioeconómico, de estigmatización de las condiciones de vida, de hogares monoparentales, tienen un riesgo mucho mayor. Acá el riesgo es biopsicosocial, como nosotros definimos la salud, y se ve claramente eso también en esta emergencia, en la emergencia en el Uruguay, como decía muy bien, la mayoría de los casos de mortalidad materna y los casos graves que han habido en estos apenas mes y medio, 2 meses, se dan en el subsector público. Podemos decir hoy que de las 8 muertes maternas, 6 son en el subsector público, por lo cual el 75% de la mortalidad materna por COVID en el Uruguay se dio en las situaciones de mayor vulneración de derechos. Y justamente en el sector público, usted lo puede ver bien en el hospital, en el Pereira Rosell. ¿Qué se está viendo respecto a los controles de embarazo? Todo este proceso de pandemia, de dar de baja de repente algunos controles o algunas idas al médico de manera presencial, ¿ha tenido un impacto en el control de embarazo? En el Hospital Pereira Rosell, no. Hemos tomado las precauciones desde la jefatura técnica de la maternidad, que tengo el privilegio de dirigir, y la dirección del hospital ha estado muy cercana con todo esto, y hemos logrado mantener e incluso mejorar los controles de manera telefónica y de manera presencial. O sea que en el hospital no. Lo que no sabemos es qué ha pasado en el resto de ACE y en el resto del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque desde el año 2020 no tenemos datos disponibles con respecto a poder evaluar esto con claridad. Lo que sí evaluamos durante el año pasado, durante el primer año de la pandemia, fue un efecto muy fuerte de la crisis económica, psicológica y social sobre las embarazadas, que llevó a un incremento de la prematurez, es decir, del nacimiento antes de tiempo,
y de el crecimiento más pequeño de los fetos para la edad que corresponde. Eso se llama restricción de crecimiento. Eso sí se determinó en el año 2020, pero fue producto de lo que se denomina popularmente como la parapandemia, es decir, la crisis económica y social producto de las medidas para mitigar la infección y no por la infección en sí misma. Este año lo que tenemos que tener presente si seguimos este razonamiento es que si no se establecen políticas públicas para disminuir este impacto psicosocial y económico, vamos a tener dos cosas montadas. Por un lado, que se mantenga este impacto de la crisis económica, que todo hace prever y todos los indicadores dicen que va a incrementarse en la pospandemia, y que se sume la situación de riesgo vital por la infección. Por lo tanto, no hemos visto una emergencia sanitaria de este tipo desde que ejercemos la profesión hace unos 30 años, ¿verdad? Pero doctor, esto que usted señala del impacto de lo social en lo sanitario, ¿tiene que ver con las mujeres embarazadas? Porque, o mejor dicho, ¿usted tiene información de que en el resto de la población haya un impacto mayor de la pandemia en los sectores más bajos? Sí, eso es así, Gabriel. ¿Sí? Hay publicaciones básicamente de todos los países, ¿no? Hemos leído de Estados Unidos. Recientemente, creo que la semana pasada, el rector de la Universidad de la República envió por su cuenta de Twitter un estudio en Santiago de Chile donde demuestra exactamente esto. Pero acá, doctor, perdóneme, pero acá Sí. en Uruguay yo no he visto ningún señalamiento, ningún estudio, ninguna medida que nos demuestre que la mayor parte de los contagiados, de los que van al CTI, de los muertos, pertenezcan a sectores sociales más bajos. ¿Eso está demostrado aquí en Uruguay? Bueno, a no ser que nos comportemos como algo raro en el planeta, que no creo, porque las hipótesis de que éramos algo único y exclusivo que se dieron el año pasado, que no había infecciones, que no había empezado la primera ola, cayeron por su propio peso, evidentemente, somos los peores del mundo en realidad. Es dable esperar que aquí se dé, y los estudios que han tomado en cuenta la variable socioeconómica así lo demuestran. De hecho, el estudio que nosotros publicamos en el Journal de Perinatal Medicine, que es uno de los más reconocidos a nivel de la salud materno y perinatal, es decir, de la salud de la mujer, del embarazo, del feto y del recién nacido, así lo avalan con esto que les contaba de que se incrementó de manera drásticamente significativa el impacto por la parapandemia, y también lo que vemos este año con que las infecciones han sido mucho más graves en las pacientes subsidiarias del subsector público que del privado. Si eso no se estableció como una línea prioritaria para el análisis, es otro tema que yo creo que es muy importante de colocarlo y que tendrá que ver con las prioridades que hubieron para analizar el impacto de la pandemia. Yo esos datos, Gabriel, no los tengo. Está bien. Hay que solicitárselos a la rectoría para que discrimine en todo caso por quintil de ingreso a ver cuál es la situación. Está bien. Nuestra visión desde el punto de vista de la salud de la mujer durante el embarazo es claramente así. Las mujeres con mayores vulnerabilidades biopsicosociales tienen mayor riesgo de infectarse y de morirse. Brioso, para redondear, dos preguntas. La primera es, la semana pasada el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que están estudiando la posibilidad de dar un subsidio a las embarazadas, dado este contexto, para que en el caso que no puedan teletrabajar, puedan, no ir a trabajar. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Cuánto puede ayudar teniendo en cuenta los casos que se ven en el sector donde trabaja? Eso es fundamental. O sea, el Uruguay tiene una red de protección social prácticamente única en Latinoamérica y admirada a nivel mundial. El Ministerio de Desarrollo Social tiene un programa específico que se llama Uruguay Crece Contigo, que nació a partir de una experiencia muy exitosa en la Intendencia de Canelones, que se llamó Canelones Crece Contigo. Ese programa tiene potencial de atender de manera georreferenciada a embarazadas y recién nacidos en contextos críticos, y su capacidad de llegada con equipos de atención integral de la salud desde el punto de vista psicológico, social y también obstétrico depende
de cómo sea esa acción. En gobiernos anteriores se llegó a cubrir 3.000, 4.000 mujeres, y nosotros creemos que es imprescindible que ese programa, y así lo hicimos saber públicamente, incluso en una nota que enviamos al señor ministro hace ya más de un mes, de que ese programa tenía que jugar un rol clave a nivel de lo que es el subsector público de mujeres en mayor vulneración de derechos, es decir, jefas de hogar y que no tienen condiciones que puedan sostenerse si no es saliendo a trabajar o a hacer una changa o lo que sea. A esas mujeres tenemos que protegerlas, el Estado tiene que protegerlas mediante estas políticas públicas, no hay otra manera de hacerlo, es imposible que por ninguna teoría ni del derrame ni de la inmersión se pueda llegar a esta situación, a proteger a estas mujeres. Y las mujeres que trabajan tenemos que hacer que todas vayan a teletrabajo en este periodo, porque la gravedad de la situación es el riesgo de contagio real que sigue existiendo y que seguirá existiendo por un tiempo más, porque afortunadamente estamos viendo el inicio muy modesto, que ojalá se mantenga, de CTI y de muertes, pero los contagios y la circulación viral va a seguir estando porque las vacunas que tenemos no son específicamente para disminuir o terminar la circulación viral. Doctor, nos quedan 2 minutos. Una pregunta. Una última. Estábamos haciendo una cronología de la vacunación. La ciencia ha ido avanzando casi que en vivo y nosotros todos lo estamos viendo. En ese sentido, ¿llegamos tarde, Uruguay llegó tarde con la vacunación priorizada a las embarazadas o fue lo que se podía hacer en un contexto en el que está avanzando de a poco la ciencia respecto a si era posible o no era posible vacunarlas? Déjeme recordarle que cuando empezó todo esto, la Organización Mundial de la Salud desaconsejaba el uso del tapaboca. Exactamente. Sí, lo recuerdo bien, Si son 2 minutos, voy a tomarme 1 minuto y 1 minuto. Ahí el va. primer minuto es que yo creo que el Uruguay podía haber tenido una performance mucho mejor en las vacunas si hubiéramos tomado en cuenta la oferta de Pfizer en septiembre, octubre del año pasado, de poder hacerlo acá y no en Israel. Creo que eso hubiera evitado la ola que tuvimos posteriormente. Eso fue, ¿se acuerdan que hubo un problema en el ministerio? En fin, Sí. Nunca se supo bien qué pasó ahí. También perdimos una oportunidad valiosa con respecto a cuando el embajador ruso vino a ofrecernos la Sputnik y fabricarla acá. Hubiera sido un envión para el desarrollo científico-tecnológico poder ser una plataforma vacunal aquí. Eso fue en octubre, noviembre. Y bueno, finalmente arribamos a la opción de Sinovac, que es excelente, pero perdimos esas 2 oportunidades. O sea, si usted me pregunta cómo fue la gestión inicial, bueno, yo como ciudadano, como observador, como profesional de la salud y académico, tengo que decir que las gestiones no estuvieron con la astucia que se tenían que haber tenido para incorporar las mejores vacunas de la mejor forma, cosa que se podía haber hecho rápidamente. Eso es capítulo 1. Embarazadas. Definitivamente yo sería un oportunista si dijera que la recomendación de la vacunación a embarazadas llegó tarde. Porque ¿qué ocurre? Acá, como ustedes muy bien dijeron, esto se fue discutiendo. Yo recuerdo una reunión de la Federación Internacional de Ginecología en febrero, que fue la que planteó por primera vez informarles a las mujeres y recomendarles si estaban expuestas. Si no estaban expuestas, esperar, porque había que ser prudentes. Lo que ocurrió en Uruguay fue que nos tomamos conciencia, y esto no es un tema solo de las autoridades, es un tema también de los equipos de salud y de la opinión pública en general, del riesgo incremental que tenemos en Uruguay permanente de infectarse. Y por lo tanto, hoy por hoy, desde el punto de vista ético, no alcanza con recomendar, no alcanza con ofrecer, hay que indicar la vacuna, porque la vacuna es la única posibilidad de proteger la situación de la salud de la mujer junto con el distanciamiento físico. Por lo tanto, sin medidas de protección social y sin medidas de licencia para las mujeres, con la vacuna solo no vamos a arreglar el problema. La vacuna es necesaria, pero no es suficiente. Doctor, ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y es fundamental el rol de los medios en difundir esta situación que a veces parece como que estuviéramos negados a reconocer
Cuando nos va bien somos todos los primeros, pero cuando nos va mal, lo primero es reconocer que nos está yendo muy mal para eventualmente cambiar la ruta, porque si seguimos haciendo lo mismo, nos va a seguir yendo mal. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Vale, la verdad, tremendo tema, ¿eh? Tremendo tema. Tremendo Y a tema, cuidarse ¿no? a todos los que estén cursando un embarazo, y a todos los que tengan familia y cercanos en un embarazo. Hay que aguantar un tiempito, parece, y cuidarse. Muchas gracias. Vamos a una tanda y volvemos con Federico Comesaña.